15 de mayo, 18 horas con 7 minutos. Bienvenidos a Casa. Moto en Casa. Hoy estaremos con Pablo Levalle, productor hoy día del mítico Desafío del Desierto, pero hay una historia bien interesante que no muchos lo conocen, que es que Pablo eh, corrió el Dakar del 2005 en África. Así que vamos a estar conversando con él en instantes. Hola Luis, ¿cómo estás? Oscar, Ale, mucho gusto. Juan Pablo, ¿cómo están chiquillos? Estaba un poco complicada la señal de Instagram hace unos segundos, me parece. Me costó conectar, pero aquí estamos, por suerte. Hola Oscar, ¿de dónde nos ven? A ver si nos escriben de dónde nos están viendo mientras se conecta Pablo Levalle. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo? Escríbanme de dónde están viendo la transmisión. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido también. Alejandro, escriban de dónde están viendo la transmisión. En unos segundos está Pablo Levalle con nosotros. Peñalolén, excelente. Rodrigo Aljaro, grande Rodrigo. Eso, Santiago City. Providencia, en bus llegando a Santiago, bien. Con cuidado ahí el teléfono. Sierra Gorda, de Colina. Saludos, chiquillos. Oye, ya están mandando preguntas. Les recuerdo de los Arnechea, me dicen. Ya. Florida, la Florida. Ah, Florida, región del Biobío. Fernando Galás, ¿cómo está, amigo? Oye, les recuerdo que hemos implementado un sistema muy cómodo para todos, sobre todo para el entrevistado y para mí, que es cuando iniciamos la conversación, eh, desactivamos el chat. Así que las preguntas las pueden hacer en forma interna por el icono que tienen ahí de interrogación. Como arriba. Arriba. Eh, y al final vamos a desactivar el chat para que puedan hacer sus comentarios. ¿Les parece? ¿Les parece? Buena idea, buena idea. Oye, aprovechar de agradecer a todos los amigos pilotos que se están cuidando. Y nada, pues, estamos cuidando, se están cuidando ustedes, están cuidando su familia y también están cuidando de no ocupar los servicios médicos que están hoy día colapsados. Nada más que decir. El resto, palabras sobran. Gracias por cuidarme a mí también. ¿A qué edad fue la primera vez que se subió una moto? ¿Quién? ¿Pablo o yo? Denam, saludo Andrés. Eh, Yocan, perfecto. Sí, ya entendieron todos, pero si quieren hacer, claro, si quieren hacer alguna pregunta ahora, recuerden, hacerla a través del signo. Pablo, ¿qué tal? Ahí llegó Pablito Levalle. Pablo Levalle, antes de, antes de la bienvenida, vamos a presentarlo como corresponde. Y se me han perdido algunas láminas. Ya estamos. Y partimos, chicos. Ahí está. Recuerden que estamos en Moto en Casa, gracias a Garmin, Motomundi, Pro Circuit, Liqui Moly, Metzeler y Triumph Motocicleta, Triumph Motorcycle. Y el invitado de hoy, ya lo habíamos anunciado hace un instante, es este hombre, don Pablo Levalle. Hombre de enduro, hombre de rally, hombre de la Big Trail, hombre de Honda y sobre todo del desafío. Pero hoy día no vamos a hablar del desafío del desierto. Vamos a hablar del piloto. Vamos a hablar de Pablo Levalle Carrera. Ahí está. Lo invitamos entonces ahora para que se integre a esta... Don Pablo, es una conversación más que una entrevista. ¿Cómo estáis, Pablo? ¿Me escuchas bien? Ahí sí. ¿Cómo estáis, Pablo? Hola George, ¿cómo va? Bien, amigo. Bienvenido a este encuentro diario en Moto en Casa.
Recuerda que todos los días nos estamos juntando de lunes a viernes y tal vez ahora que hay cuarentena a partir de hoy, capaz que hagamos algo mañana, fíjate, la estoy pensando. ¿Cómo estáis, Pablo? Bien, George, ¿tú? Bien, amigo, ¿cómo ha pasado su cuarentena? Bueno, encerrado hace mucho rato ya, como la mayoría. eh, Probablemente no todos, pero bueno, como muchos yo creo. Y agarrando nomás, pues, es difícil, pero bien. Bien, buscando hacer cosas, pero bien. Hay que aguantarse, ¿ah? Si estamos todos en la misma. Estamos todos ahí eh, viendo qué hacer y tirando, como dice, tirando línea de los viajes que hay que hacer, pues. O sea, es el tiempo para diseñar una ruta, es tiempo para revisar mapas, ver videos, etcétera. Pablo, vamos a lo que te pedí que vinieras para acá, a hablar de motos, porque Pablo, eh, ¿cuándo partió tu historia de las motos, Pablo? ¿Cuándo empezaste a andar en moto? Bueno, de chico, ya Así. estoy viejo. Derecho, ahí está mejor. Oye, Pablito, ¿cuándo empezaste? Bueno, la verdad que empecé cuando como el año 80, la verdad que en esa época no se empezaba a andar en moto tan chico, pero, pero mi viejo corría en rally, andaba en moto, andaba en abultado, con moto de trial en esa época. Y ahí, bueno, partió el tema con las motos, con la historia de las motos desde muy chico, como a los 12 años, 11. Como te digo, en esa época no se andaba tan chico como hoy día, se parte a los 4 o 5 años. Pero en esa época, bueno, como a los 12, 13 partí full andando en moto y me atrapó al tiro, la verdad que fue un amor así a primera vista con las motos. Incondicional. Oye, bueno, empezaste a andar en enduro. Ya vamos a hablar de tu papá, vamos a hablar más adelante de él, pero empezaste a competir. Hiciste competencia hasta como los 27 años, ¿o no? Sí, bueno, de los tres, de la verdad que partí casi cuando empezó el enduro en Chile, que partió como el año 82, 83 más o menos. Yo fui a las primeras carreras a ayudar y después empecé a correr con mi viejo justamente en pareja, que se corría, en esa época era todo pareja, no había opción de correr solo. Y, y ahí, bueno, de ahí empecé a correr en enduro por mucho tiempo y la verdad que me lo tomé como súper en serio en esa época, que era muy amateur. Hasta, claro, como de los 3 12 13 hasta los 27 28 que era como joven igual, como para retirarme, pero ahí me agarró, bueno, otro amor que fue otro gran amor que tuve fue la selección de enduro. Me hice cargo de la selección de enduro por 10 años, del 97 al 2007. Y ahí, bueno, me retiré y ahí empecé a hacer otras cosas, pero dejé de competir como más en serio. Hiciste harto tiempo. ¿Cuál fue tu primera moto, Pablo? Bueno, en el año 80 no había muchas motos salvo las de cross. Las de cross Sí, habían un poco más, pero la sí. verdad que siempre me tocó más el tema del cerro. Y mi primera moto fue una KL 185, una Honda KL Ajá. 185, era color naranja, así que era bien característica, había muy pocas. Y puta, esa moto fue una joya porque yo he estado en segundo, tercero medio. Y nada, era escaparse siempre, tratar de andar lo máximo, y a los dominicos andar en moto al cerro que había ahí. Y que bueno, la foto esa del cerro es justamente los dominicos. Ajá. Y, y nada, era una maravilla esa moto, una XL, era una joya. Oye, En esa esa moto, época. bueno, ¿cuál era la característica de esa moto? La suspensión, ¿cómo era? Era otra cosa, pues, en realidad. No, era una moto de paseo, o sea, en ese minuto eran motos, las XL eran motos de calle, Sí. suspensión paralela, amortiguadores paralelos, ¿no es cierto? De puro resorte y nada, era una moto para salir a pasear nomás, pues, ¿no? Pero imagínate en esa época que no había, nadie tenía moto, tener una XL 185, también estaban la XL 80, había una Yamaha 80 también. Y nada, era un sueño tener una moto. Hoy día es mucho más común, pero hoy día es más fácil y como que nadie valora lo que era, lo que es tener una moto. En esa época era una locura tener una moto, ¿no? Y nada, yo me volvía loco, o sea, salía a andar cada vez que podía, me escapaba, llegaba al colegio, salía a andar en moto, ¿no? Cada vez que podía, era un sueño poder andar así.
Aunque fue una Kiel que era muy limitada, pero andaba perfecto, ¿no? Súper bien. Oye, Pablo, y estamos hablando entre hombres altos, para que la gente sepa. Pablo, ¿cuánto medís tú? Un 84. No Un tanto. 84. Sí. ¿Tú te pegaste el estirón a qué edad? No, chico, yo era como, como agrandado, como a los 12, 13 ya era como grande, tenía cara de viejo. Y, y a eso voy. ¿Cómo lo hiciste con las motos? ¿Tuviste que empezar a adaptarla o te compraron algunos kits o te adaptaste tú mismo? No, o sea, de hecho mi segunda moto, que es la de la foto, ya era una XR250, que ya era más grandota, o sea, pasarme de una XL, fue un gran salto, pero justamente me ayudó que yo era más grandote, una moto pesada, potente, comparado con la XL, entonces me sirvió ser más grande, po. Y siempre tuve, bueno, siempre me gustaban las motos más grandes, y por el físico, de hecho tuve una mejor época fue con la XR600, que era una moto, pero que tampoco era como hecha para correr tanto, enduro sobre Mm, todo. Están sí. los Baja California, los Baja, pero pues yo corrí 2 o 3 años en enduro y bueno, me ayudó a ser como más grandote, ¿no? Y la acomodaba, la verdad que le subí un poco el manubrio, rellenaba el asiento, no fue nada tan terrible. Tan grave, tan Sí, grave. no, nada. Oye, oye, pero yo te invité, Pablito, porque, porque nada, bueno, todo el mundo de las motos sabe tu pasada por el Dakar del 2005, pero creo que no todos saben tantos detalles de esa participación. Eh, 2005, 2005. eh, primero, ¿de dónde nació la idea de poder ir a África? Porque ni pensar que el Dakar estuviera acá, po, ni pensarlo. ¿De dónde nació la idea de correr el Dakar en África? Bueno, el Dakar, sobre todo en esa época, quizá hoy día obviamente ha cambiado porque lo tuvimos muy cercano. Ujú. Eh, Siempre fue el gran sueño, yo creo que de muchos eh, motociclistas, ¿no? Sobre todo los que corríamos en esa época, que éramos chicos, teníamos 15 años, y, y el Dakar era como algo demasiado así lejano, o sea, era África, que no llegaba mucha información, y, y la verdad que fue como, de alguna forma, lo conversaba mucho con Carlos de Gavarro, que éramos como corrimos en la misma época, y Carlos tenía como la misma visión mía, nos gustaba como el ser, un poco la aventura, eh, alguna vez entrenábamos motocross, pero nos aburría, dar vuelta en una pista nos aburría mucho, entrenábamos como para el tema técnico, pero siempre con ese espíritu más de aventura, y hablamos sobre todo con Carlos mucho del Dakar, que era el Everest para el endurista en ese minuto y todavía un poco, pero era un poco distinto en esa época. En ese momento era más aventura que hoy día. Eh, es otro tipo de carrera, quizás no es el Dakar original. Y yo te diría que fue con Carlos, que partimos hablando mucho tiempo y siempre tocando el tema, ¿por qué? Tratar de no ir algún día, y siempre ahí salía en la conversación el Dakar, pues el Dakar, que era África, era cruzar África en moto, era como la gran aventura. Así que bueno, de ahí Carlos lo pudo hacer, se pegó como el salto y dijo, ya, yo voy, y enfocó su vida un poco más a ser más profesional de la moto, yo no tanto, y Carlos, bueno, lo hizo y bueno, ya todos sabemos lo que hizo él a nivel competitivo, ¿no? Y bueno, y la verdad que yo mucho tiempo después, ya he retirado, fui a los 35 años, me retiré a los 27, 28 de correr como activamente, y a los 35 fue como la gran aventura. Se me dieron un par de cosas y, y después, bueno, la verdad que lo hablé con Orly Terranova, un gran amigo. Orly que hoy día partió en moto, muchos no lo saben, pero lo vengo hoy día corriendo en el Mini como súper estrella, pero con él partimos que venía el desafío del desierto justamente a correr. Yo lo conocí a Un él gran piloto de corriendo. Mendoza. Sí, sí, un Pablo, gran piloto. hay que agregar que el sueño nace junto a Carlos, que eran muy amigos, que corrían juntos en duro. Estamos hablando del año 94, 95, porque el Carlos la primera vez que corrió, si no me equivoco, fue el 96. Sí, exacto. Y ahí congelaste cerca de 9 años Sí, ese sueño de correr el Dakar. exacto. Mm, Sí, gran porque detalle. cambiaron las cosas y siempre estaba ahí, pero ya estaba como súper retirado y no se veía como en el futuro, pero fue de ahí, claro, la segunda gran persona que influyó fue Orly Terranova,
que vino a correr varios desafíos al desierto, que yo Ujú. organizaba, y ahí de repente salió como el tema, y él también tenía como el bichito, ¿no? Oli era un poco más, bueno, más chico que yo, pero bueno, también tenía la idea, empezamos a hablar, ¿por qué no vamos? Chuta, ¿cómo? Ya, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos como a armar el proyecto y, bueno, Oli fue clave en el tema porque le puso mucha pila bueno, entrenamos juntos y finalmente fuimos en equipo. La verdad que fuimos en equipo y Oli le puso eh, no me acuerdo cómo era el trasandino, equipo trasandino, equipo así Chile-Argentina. Así que bueno, gracias a él yo creo que también logré poder ir y armar un tremendo equipo que entrenamos juntos antes, tuvimos una experiencia increíble, fuimos a San Do- Rafael varias veces. Eso te iba a preguntar, ¿no entrenaban para el norte de Chile, Copiapó, toda esa zona? ¿Él no No, venía para acá? la verdad que una vez, sí, entrenamos justamente con Carlos, fuimos un par de entrenamientos y nos dimos cuenta, un poco cuenta de qué se trataba el Dakar viendo a Carlos. Y Carlos, la verdad, entrenamos, fuimos a Copiapó, eh, hicimos campamento, no sé, una semana, y la verdad que Carlos era una bestia, o sea, entrenaba, nosotros dábamos una vuelta y causábamos dos vueltas, de, no sé, 250 kilómetros, una locura, y ahí empezamos como a tomarle un poco el pulso, fuimos muchas veces, dos o tres veces a Copiapó, pero la mayoría de las veces íbamos a Mendoza, entrenamos en el Will, en San Rafael, entrenábamos, eh, la verdad que lo que más podíamos de arena y, y, y sobre todo para conocernos, la verdad, conocernos como equipo, si bien nos conocíamos, pero la verdad que tuvimos gran experiencia con Orly porque en eso también siempre pasan cosas. Y en San Rafael nos quedamos, digamos, de noche, sin luces, muertos de frío. Nos fue preparando un poquito para poder enfrentar el Dakar uno o dos años, un año después. Estamos hablando que también era la primera participación de Orly Terranova en motos, que fue así como él partió en el Dakar. Fue su primera experiencia en el Dakar, ¿cierto? Sí, sí, fue su primera participación, la primera participación de un argentino en el Dakar, en moto. Ah, perfecto. Exacto. Y nada, bueno, la verdad que hicimos un gran equipo y yo le agradezco mucho a Oli, porque la verdad que él puso mucho más recursos que yo en el equipo. Y de hecho, la moto, él entrenó una moto y yo usé esa moto para correr, ¿Qué que moto era? es una KTM 660, que era casi la única moto que había. O sea, ¿Era esa? mira, sí, Estaba sí, preparado. No estaba no estaba preparado, preparado. salió. Bueno, Era, era esa moto, una moto bastante pesada también para esta época en realidad. ¿Cuánto pesaba Pablo esa moto? esa moto va pesado vacía 160 kilos. Pero el tema es que tenía 48 litros de benzina. Tenía 24 litros adelante y 24 atrás, entonces eran 50 kilos más, o sea, 210 más los aceites, 220 kilos fácil. Y lo que le hacía un tremendo chancho para llevarlo en la arena, la verdad. Y bueno, hay muchas cosas que han cambiado hoy en el reglamento del Dakar, pero me imagino que ustedes tenían algunas libertades. ¿Cómo lo hacías, por ejemplo, con las herramientas? ¿Dónde las llevabas en una mochila? ¿Las llevabas en la moto? ¿Cómo se hacía ahí? Lo que pasa es, claro, que esa moto era la moto, o sea, era casi la única moto que había para correr. Y se llamaba la Rally Réplica. La tenían los pilotos oficiales con algunas modificaciones, pero también se vendía al resto de los pilotos amateurs. 660. 660. Y si tú la comparas con la moto de hoy, la verdad que no tiene nada que ver. La verdad que Nada. después la bajaron a 450 principalmente porque era una moto como muy peligrosa, ¿cachai? Entre comillas, porque llevaba mucha benzina, era muy pesada y sobre todo tenía un problema con los estanques atrás. Llevar 25 litros de benzina atrás la hacía una moto muy difícil de manejar. Y en las dunas, imagínate, con 220 kilos en las dunas era una locura. Lo que pasa es que la carrera, el Dakar, siempre hasta, no sé, 2007, 2008, o hasta casi que se vino a Sudamérica, era una carrera más de aventura. Si bien era Mm, de velocidad, por supuesto, era, era de aventura en etapas larguísimas, o sea, de 500, 600, 900 kilómetros la etapa. O sea, ujú. entonces la moto tenía que, la benzina te la ponían cada 400 kilómetros, 450 kilómetros. Por eso había que llevar 50 litros de benzina en la moto, si no uno no podía llegar a los abastecimientos. Eh,
pero lo que hacía una moto, imagínate, con 220 kilos, como pesa una moto Big Trail ahora, andar en las dunas era súper complicado. De hecho, yo tuve una caída muy fuerte, faltando 5 días, justamente después de un abastecimiento, porque la moto, cuando uno le echaba los 50 litros, rebotaba mucho atrás. Quedaba con, imagínate, tener casi 30 litros atrás en la cola, hacía que la moto rebotara mucho. Y tuve una caída súper fuerte por eso. ¿No? Me entusiasmé un poco y en una recta ya llegando, faltando muy poquito. Pero bueno, eso hacía que era una moto muy distinta a las de ahora, sin duda. Hoy día las motos no tienen nada que ver con lo que eran en esa época. Hoy día una moto, uno ve una Honda, una CRF 450 y es una locura de moto. O sea, pesa la mitad con mucho más potencia y por eso hoy día los pilotos uno los ve a su ritmo. Es impresionante. Cambiar harto la ciclística van evolucionando la ciclística de estas motos. El Carlos, me acuerdo que una vez nos contó, Calito de Gabardo, perdón, que habían muchos accidentes que ocurrían cuando los pilotos estaban llegando a reabastecer combustible a un punto X, pongámosle al kilómetro 200, donde la moto ya venía liviana, echaban el combustible, salían a fondo porque ya venían con un ritmo y ahí venían las sacadas de cresta, al tiro. Totalmente, totalmente. La verdad que eso fue uno de los motivos que decidieron, bueno, un poquito el tema comercial, para que se metieran más marcas, pero también por un tema de seguridad. La verdad que ir con esas motos tan pesadas y tan rápido, y justamente en ese cambio de situaciones, digamos, que uno cuando vaciaba, imagínate, era pasar de 50 kilos más o 50 kilos menos, una locura. Mm. Uno se acostumbraba a andar más liviano, después te ponían los 50 kilos y se complicaba muchísimo, o sea, cambiaba mucho la moto y hubieron muchos accidentes graves a raíz de eso. Entonces, creo que por eso se bajó a 450 y sin duda también por el tema comercial que pudieron entrar muchas más marcas. En ese momento era 90% KTM. Y al mismo tiempo bajaron la cantidad de litraje en la cola, ¿cierto? Claro, es que ya al venir a Sudamérica, la carrera cambió completamente su diseño. O sea, en África eran, como te contaba, muchas etapas mucho más largas, era mucho más aventura, no había tantos GPS, y te ponían la encina casi 450, 500 kilómetros. Entonces las motos tenían que ser así. En Mm. Sudamérica, al no tener tanto recorrido, tantos kilómetros por recorrer, eh, coincidió con eso, con ese cambio de reglamento y permitieron motos Perfecto, 450 y ponían abastecimientos cada 250. Entonces ya tenían que llevar 25 litros de benzina, no perfecto. 50. Se bajó a la mitad el tema de las motos, entonces por eso uno los ve hoy día andar a los pilotos a otro ritmo, que son otras motos. ¿No? La verdad que en Sudamérica fue otro Dakar. El Dakar africano tenía otra esencia, otro concepto. Acá era obviamente una carrera dura, pero con motos mucho más rápidas, con mucha más asistencia, donde los pilotos llegaban mucho más temprano, dormían siesta, ¿no es cierto? Tenían mecánicos que le arreglaban la moto, masaje. En África eso no existía, ni siquiera para los pilotos, para el equipo oficial, que eran muy poquitos también. O sea, todos carpa, muy poca asistencia, los mecánicos iban en avión, entonces era muy caro llevar asistencia. Entonces, era otra carrera, la verdad. Era otra carrera no menos dura la de Sudamérica, pero mucho más aventurera y con condiciones mucho más inhóspitas. Exactamente. Bueno, se hace sin duda con los años, Pablo, el Dakar una carrera mucho más comercial, el ver a los pilotos, esos dos Dakar que ya los vamos a explicar, que existían donde los pilotos de en punta, los pilotos de elite, van a una velocidad increíble y más encima van como, como podría decirse, se van peinando, se van peinando porque realmente se van luciendo y van aplicando su capacidad como piloto al máximo en los Dakar de ahora. En los Dakar de África, esos pilotos que tal vez tenían todas esas capacidades también quedaban muy atrás porque era un Dakar demasiado lento y donde tenía que tener mucha fuerza, yo creo. Sí, sin duda, porque aparte tenías que cuidar mucho la moto, porque no tenías gran asistencia al final, Ujú. lo- salvo algunos, pero la mayoría eran pilotos amateurs o profesionales, pero sin gran asistencia. Entonces, la moto había que cuidarla. Y generalmente tenías poco tiempo. O sea, había etapas que
que los pilotos de punta de moto llegaban oscureciendo. Entonces tenían mucho menos tiempo, cosa que acá nunca se vio, y entonces había que cuidar. Hoy día y en Sudamérica los pilotos llegan temprano y te arman la moto de nuevo. Entonces los pilotos le dan durísimo la moto. La verdad que es impresionante. O sea, impresionante ver a los pilotos de hoy corriendo ese ritmo. A ese ritmo corriendo un rally, cross country. Pero claro, tienen todo ese tema después, que tienen masajistas, todo su equipo detrás, y la moto totalmente nueva. Aparte cada día una moto nueva, que eso no pasaba en África, ¿no? Entonces obviamente había que cuidarla mal, los ritmos eran mucho menores, se perdía mucho más la gente, había recién saliendo los GPS en esa época, entonces era, como te digo, era más aventura que una carrera de velocidad hoy día. Y yo creo que es el gran mérito de hoy, poder andar rápido, tan rápido, porque es impresionante, o sea, es una locura ver la velocidad que dan los pilotos, no sé, pilotos chilenos, Pablo Sí. Quintanilla, Nacho Cornejo, que son unas bestias. O sea, la verdad que es incomprensible cómo pueden ir a ese ritmo, más encima leyendo la ruta Sí. y a pesar que no son las mismas etapas y los mismos recorridos que en África, pero igual andan 3 4 horas a fondo. Es sorprendente. Es una evolución demasiado rápido. En 5 años, el Dakar como que se pegó una arrancada. Bueno, y estamos hablando de algo comercial finalmente, Pablo. Si la carrera también se hace mucho más atractiva para la televisión y para los sponsors, etcétera. Estamos hablando del 2005, una carrera que se llamaba París-Dakar. No, O sea, iban cambiando, siempre cambiaba un poquito el lugar de salida, justamente por temas comerciales. La que corrí yo fue Barcelona-Dakar. Partimos en Barcelona. Barcelona-Dakar. Sí. Barcelona-Dakar, donde pasan por Marruecos, Mauritania. Sí, tuvimos Sí. 2 o 3 etapas en Europa. Hicimos, creo que era Barcelona, Granada, ponte tú, el primer día, que fueron 1000 kilómetros de carretera, así para partir, en la Qué moto, lata. un frío Eh, tremendo. Después Granada, una especial en Granada, y después cruzamos a Marruecos. El primer así, ya empezó como la aventura en Marruecos, yo no había estado nunca, ya era otro, era muy raro todo, ¿no es cierto? Y, y ahí partió realmente lo que era el Dakar, fue Marruecos, después Mauritania que es un país que... qué entretenido eso, el tema de partir la carrera en Marruecos. O sea, ustedes salieron enlace desde España, nunca corrieron en España, se subieron a este ferry, navegaron hasta Marruecos y ahí recién comienza la carrera. Sí, Recién ahí. sí, ¿Corrieron el mismo día? ¿Mm? tuvimos una especial cortita en Granada, en una base militar, que era un circuito motocross. Bueno, la verdad que también en la playa de Barcelona hicimos, que era como la partida del Dakar, también Ujú. como un prólogo así de 5 kilómetros en la playa, eh, Para la foto, En Barcelona, después ¿cómo? para la foto. Puta, la foto, pero igual, ahí, la verdad que uno de los principales problemas fue que yo nunca había andado en esa moto. Y yo creo y me confié mucho, la verdad, yo no la Ya. conocía y jamás pensé que era tan difícil de llevar en la arena, era muy grande la moto. ¿Sí? Entonces el prólogo fue bien complicado igual, porque era pura arena revuelta y fueron 5 kilómetros así de acercarse a la moto y me quedé medio preocupado porque puta, dije, oh, qué grande esta moto. Yo en ese minuto me Sí. creía como súper bueno para la moto, como que minimicé un poquito ese tema de la parte técnica. Me focalicé mucho en la parte física y mental. Y en la moto, bueno, me costó mucho adaptarme los primeros días, sobre todo a la moto tan grande. Fue arena. Después, bueno, en Granada tuvimos uno en un circuito más duro, que hay un problema, y efectivamente ya el de verdadero acá partió en África, en Marruecos, pero, pero antes de la carrera, porque cruzamos en el ferry, muy tarde, ya había que hacer 300 kilómetros de enlace, como a las 10 de la noche, 9 de la noche, y con un frío terrible, y ahí, bueno, siempre la he contado unas veces la historia con Olli, que íbamos en equipo, y Olli iba con una moto nueva, una KTM 2005 nueva, y tuvo muchos problemas con esa moto, la verdad que la odiábamos, porque una moto nueva y puta, falló tanto que al final Olli se tuvo que retirar porque le falló en el día 7 8 no sé.
Y en ese No, minuto, Oli, no me lo encuentro, partí un poco más adelante de yo, me lo encuentro botado en la ruta, de suerte, con una luz que lo alcanzo a ver de reojo, y lo remolco 150 kilómetros, remolcando hasta el primer bivouac. ¿Sí? Y al otro día partía ya la primera etapa en Marruecos, y, o sea, que partió la aventura fue del primer minuto en esos 1000 kilómetros de Barcelona a Granada, por la carretera, con un frío terrible, y bueno, fue toda una historia. oye, Pablo, en esos años la asistencia se movía en carrera en el fondo. Ellos iban en la misma ruta, no era una ruta paralela como se hizo acá en Chile o en Sudamérica que iban por la autopista. Claro, bueno, esa es otra de las grandes diferencias que tenía el Dakar africano, era que había muy poca asistencia porque era muy caro. Y la asistencia tenía que ir en autos de carrera. De hecho, otra de las grandes personas que me ayudaron mucho en poder terminar el Dakar fue Giorgio, papá de Carlos, de Gabardo, que, que Giorgio, bueno, la verdad que es tremendo porque él apoyaba a Carlos a fondo, todos conocemos su historia, de seguir Ujú. el primer Dakar, ¿no? Y, era tan complicado el tema de la asistencia que Giorgio se compró un auto, un Nissan Patrol, Sí, que era de carrera, o sea, sí, que tenía cuatro asientos, cuatro butacas, o sea, donde iban cuatro personas nomás, tenían que ir con cinturones, cinco puntas, y era un auto con jaula, pasaba la misma homologación que un auto de carrera, porque efectivamente tenían que ir en ciertas etapas a hacer parte de la carrera, porque no había forma, no había carreteras y no había forma de llegar, entonces había que ir en un auto de carrera. sí. Y bueno, y Giorgio, en el auto de Giorgio, bueno, nosotros, como te digo, Oli puso mucho de su parte en este equipo, muchos recursos que eran muy caros, y tuvimos la suerte, bueno, no la suerte, gracias a Oli, de llevar un mecánico para nosotros, que iba en una de las butacas del auto de Giorgio, y Perfecto. en otra iba Roberto Basso, el mecánico de Carlos, en ese El minuto, Robertito, sí, y exacto. italiano. Sí. Y la otra cuarta butaca, otro gran amigo que quiso ir con nosotros a ayudarnos, que era su gran sueño de ir al Dakar, y fue Roberto Patti, de Mendoza, que trabajaba en el Dakar después, es un gran amigo y que nos ayudó muchísimo. Y en logística y era una locura porque él es un personaje, un gran amigo, le gusta la aventura y dormía tirado hacia el lado, afuera, al intemperie y a perrar, nos ayudaba. Y en esos cuatro, y esa era la asistencia que era bastante para el común de los que corrían en Dakar en ese minuto. Y que fue clave para que yo pudiera terminar también. Giorgio, el mecánico, y bueno, y Roberto. Pablo, el sistema de navegación obviamente era distinto. ¿Cómo se manejaban con el tema de la organización? ¿Dónde te ubicaba a ti la organización? ¿O había un IRITRAC, por ejemplo, una señal de la moto a la organización en ese tiempo? ¿Ya funcionaba el IRITRAC? Sí. Sí, era un poquito más básico. Era un poco más básico. Tú no tenías comunicación con la organización como tienen ahora, pero sí te rastreaba. O sea, era un sistema que te iba rastreando todo el tiempo. Entonces sabía dónde tú estabas. Y, pero quizás como la gran tema o la gran diferencia era el GPS. En ese minuto todavía el GPS era abierto. O sea, uno iba con la flecha, los que han corrido el desafío del desierto entenderán, iban con la flecha abierta. O sea, uno siempre teníamos la flecha que nos direccionaba para dónde ir. Lo que pasa es que era muy lejano los puntos. O sea, te voy a decir, anda en ese sentido, pero 50 kilómetros, y el resto había que hacerlo con la hoja de ruta. Hoy día es mucho más hoja de ruta que el GPS. Eso fue un cambio como muy importante, quizás para bajar la velocidad, para complicar un poquito la navegación, sobre todo porque acá en Sudamérica, y ahora, bueno, el último Dakar, eran etapas más cortas, entonces buscaron complicarlo un poco. Allá, la verdad que ir con esa flecha igual era difícil porque eran distancias muy, muy largas y uno se perdía constantemente. Oye, estamos viendo una foto ahí donde está tal vez un poco complicado en el agua. ¿Qué te pasó ahí? Sí, la verdad que, bueno, varias cosas que yo nunca supe, digamos, del Dakar, digamos, que iba a pasar tanto frío, o sea, que nunca en mi vida he tenido tanto.
había tenido tanto frío arriba de la moto, porque se partía muy temprano y hacía mucho frío y como uno no tenía asistencia, no podía pasarle ropa a nadie. Entonces había que partir Ujú. con la misma ropa, jugársela todo el día. O sea, no podía partir con un buzo térmico porque después tenía que andar, no sé, 8 o 10 horas con el Con el peso, con mismo. abrigado. Entonces, la verdad que pasé mucho frío. Nunca me voy a olvidar esas salidas. Y la otra que nunca pensé que iba a encontrar agua. Que tuvimos un par de cruces de río, como eso ya era en Mali. Y el problema de esa foto fue que, como te conté al principio, tuve una caída muy fuerte un par de días atrás, una caída estúpida porque me quise andar un poco más rápido y no tenía para qué, y me agincé el tobillo y la rodilla, entonces no podía caminar y ni apoyar mucho el pie. Entonces esa pasada de río fue muy difícil porque era muy profundo y después tenía una subida muy embarrada. Así que fue uno de los puntos así como culmine, así de mucho estrés en el Dakar. Faltaban 4 etapas, entonces fue muy difícil cruzar ese río que era muy profundo y sobre todo la salida que era muy barrosa y estaban todos pegados y bueno, pero los años de enduro ahí me ayudaron para poder zafar y pasar bien. Y en esa, bueno, ahí me imagino que estás o viendo por dónde salir o estáis esperando que salgan los que están pegados, porque no tengo la otra foto, entonces. Pero No algo hay estás otra viendo, foto. sí, Sí, algo estás sí, pues eso, el problema como que esperando. ese fue el problema que tuve que pararme en la mitad, porque era una salida, era como un camino de auto, y estaba lleno de motos pegadas, porque era muy barroso. Ah, Entonces me tuve que parar en la mitad para esperar un poco y mirar, entonces ahí, equilibrándome con la pata ahí mala que no podía apoyar, y esperando que se abriera un hueco ahí, un espacio para poder pasar. Pero nada, salió bien, salió bien, pero fue bien estresante porque acá me caigo, se lleva la moto el río, sí. no voy a poder subir, no podía apoyar el pie. Entonces, pero nada, bien, la verdad que zafé y salió todo bien. Oye, Pablito, ¿y esa lesión que tuviste en el pie, ese 15, eh, cómo lo hiciste en los días siguientes? ¿La bota te la sacaste o no yo creo que era mejor dejársela puesta. ¿Cómo lo hacías? Bueno, ahí tenemos una gran historia con Giorgio Eduardo, la verdad que Carlos desafortunadamente abandonó el día 8 en ese Dakar. Y bueno, y era el equipo de Carlos, el auto de Carlos, que su mecánico se fue y Giorgio, bueno, tomó una tremenda decisión de seguir acompañándome, de seguir el rally conmigo. La verdad que no tenía por qué hacerlo y siguió. Y él fue clave en los últimos días porque bueno, siempre en realidad. Yo también una caída muy tonta el día 6 o 7, no, creo que el 5 me caía en la arena justamente por la moto, cuando íbamos con mucha benzina me quebré una costilla el día como 5. Y bueno, obviamente me complicó harto todo el Dakar, sobre todo la parte de Mauritania, que eran mucha duna, eran muy largos los días. Y ya cuando, bueno, había pasado Mauritania, llegando a Mali, que ya era como el África Negra, más camino, ya en ese minuto, bueno, en Mauritania tuve un par de etapas así que eran así el terror, y que abandonaron muchos pilotos, largaron 240 y ya a mitad de la carrera quedaban 120. Entonces yo había quedado como 68, 70, pero sentía que podía andar mejor y cosas estúpidas que te hace la mente de repente o el ego, tratar de andar fuera de tu ritmo. Y faltando 5 días me caí mal, como te contaba, justamente después de un reabastecimiento, le he puesto toda la encina en la moto, me rebotó atrás y me caí en un camino muy rápido y me esguincé tobillo y la rodilla. Lo supe en Santiago, en ese minuto pensé que me había quebrado, pero me dolía mucho, pero bueno, ya faltaba tan poco que tuve que agarrar nomás. Y Giorgio fue clave porque no, efectivamente lo que tú dices, Giorgio me recomendó, me veía con tanto dolor y dijo, no, la moto, no saquemos la bota, dejemos la bota puesta. De hecho, dormía vestido tal cual como estaba, cero ducha. Bueno, no me duché nunca mucho en los días, no se podía a la hora que uno llegaba, pero los últimos 5 días fueron clave porque Giorgio me esperaba en el campamento, me bajaba la moto,
me ayudaba, me llevaba comida, porque yo no podía moverme y nada, me tiraba ahí como la verdad que yo había dejado mi carpa botada ya hace varios días atrás, porque uno tenía que ir a buscar su caja metálica, que era el único como la maleta que uno llevaba para todas las cosas, digamos, una maleta chica de ropa, entonces uno llevaba lo mínimo. La Eso lo caja, lleva un camión. esa te la llevaban los aviones, no habían camiones, la llevaba un avión. ¿Cachai? Los Un aviones, avión. sí, avión. Todo se movía en aviones en ese minuto. O sea, los campamentos se armaban inflables con aviones a hélice que aterrizaban en pistas de tierra y ahí se armaban los campamentos. Entonces una caja y nada, y Giorgio no tenía espacio. Era un auto de carrera, entonces la verdad que Giorgio no me llevaba nada. A mí me llevaba, la organización me llevaba esa caja donde yo ponía lo indispensable. Entonces, pero en un minuto, ir a buscar la caja, que realmente los campamentos en el aeropuerto, había que caminar 1 o 2 kilómetros, además, llevarse la caja, después ir a devolverla al camión para que la llevaran al otro día. Y en un minuto era tal el cansancio que yo no iba a buscar la caja, entonces dormía ahí tirado en el suelo, donde podía nomás, y aparte dormía poco, porque eran etapas muy largas, uno llegaba, dormía 3, 4 horas, con suerte si dormía, entonces no valía la pena armar una carpa, pues. Entonces uno se tiraba ahí en el suelo a dormir donde podía, ¿no? Cuando uno comía, ahí encontrábamos una alfombra y durmiendo vestido. Entonces, bueno, los últimos días fueron duros por ese tema de la lesión, pero gracias a Yorio que me llevaba la comida y podía alimentarme y subirme a la moto después para alargar la última etapa. Oye, en esa edición, ¿cuántos sudamericanos fueron aparte de Orly y Carlos y tú? Fue Yanda Acevedo, que es un gran El piloto, llano, el brasilero, sí, sí, brasileño, sí, fui corriendo, que es una bestia. sí. Sudamericano, nadie más. Fue, de hecho, de Centroamérica fue un guatemalteco, que no me acuerdo el nombre, con quien nos hicimos muy amigos, pero era muy poquito, muy poca representación sudamericana y Mira, centroamericana. y pensar que hoy día tenemos tremendos pilotos en Chile. No hay que dejar de mencionar a Chaleco López, al Pablito Quintanilla, a Nachito Cornejo, bueno, Ignacio Casale ya en una categoría que es de quad, pero tremendo pilotazos salieron. Estamos hablando de pilotazos a nivel mundial, pilotos de elite. Y era otro Dakar también, tú decías, como hace al principio. Ahí te vemos en una foto, Pablo, tú estás en la esquina, allá estás, en la izquierda, Sí, y aquí al lado mío está Marcoma. sí. Bueno, esa foto la mandó PPS Cornejo, que se la mandó un amigo, justamente un español, Puertas, que estaba abajo en la foto, porque yo no pude tener muchas fotos de la experiencia porque no tenía plata y al final me había gastado tanta plata que te ofrecían comprar un paquete de fotos típico y yo no lo compré porque no me quedaba ni un euro ya. Entonces debo tener 7, 8 fotos y esa foto, bueno, muy bonita porque me la mandó PBS, que se la mandó Puerta. Y claro, está Marc Coma. De hecho, esa era la época, el Dakar que yo corrí fue la primera vez que ganó Cyril Deprez. Fue su primera victoria en Dakar. Y ahí empezó un poco la época de coma de pre, ¿no? Se acabó la Peter Hansel y empezaron ellos a dominar un poco el Dakar. También está Isidre Esteve, que era súper importante, bueno, que después quedó en silla de ruedas. Y también ese Dakar marcó mucho porque se mató Fabrizio Meoni. Fabrizio que era un crack italiano, y todos sabemos los fanáticos son los italianos, y se murió en un accidente Fabricio en ese Dakar. Entonces fue un Dakar que marcó varios hitos en la historia. Me acuerdo que el Fabricio Meoni cuando vino a Chile estuvo en la casa del Ricky, me contaba Ricky que él le decía, yo no soy el más rápido, yo soy el más fuerte, decía Fabricio Meoni, un tremendo gallo, un tremendo piloto y amigo de todos, pues, muy amigo de Carlos también. Sí, totalmente. La verdad que vino a Chile, hice muchos amigos en el norte. De hecho, vino a Cruz. Me invitaron la Sí, gente de Iquique, que se hicieron muy amigos de él. Y yo llegando al Dakar, al saber ellos que había muerto, fallecido Fabricio, me invitaron a instalar una cruz en medio del desierto en Quillagua, que está la cruz de Carlos y de Ricky, ahí mismo en ese lugar. Y no era, justamente, Fabricio tenía unas características muy especiales, muy parecidas a Carlos, que cuadraban mucho con el estilo de carrera. Como digo, que era más aventura, era perrar, era mucho más sacrificado en la carrera en esa época.
por cero comodidad y nadie dormía en hoteles, nadie tenía masajista, nadie tenía muchos lujos. La verdad que todos los pilotos vivían un poco lo mismo. Entonces como que había que ser bastante fuerte en lo físico, en lo mental. Y Sí. Fabricio, al igual que Carlos, eran unas bestias. Y no tanto como es hoy, que hoy día en la técnica, si bien hay que ser fuerte o seguro, pero hoy día hay que ser un tremendo piloto de motocross, de enduro, de trial, todo junto y para poder correr un Dakar y estar en los primeros lugares. Oye, Pablo, bueno, estamos conversando con Pablo Levalle. Yo también estoy esperando algunas preguntas que quieran hacerte sobre el Dakar. Recordemos que este sueño nace en los años 94, 95 junto a Carlos y se pospone esta posibilidad de poder competir por parte de Pablo y casi 10 años después, eh, ahí está, en África, Barcelona, Barcelona-Dakar. Así Y lo es. terminaste, pues, Pablo, ¿eh? Sí, no, no podía no terminarlo. Apenas, pero terminé. Sí, el lugar 68 de 240 motos que largaron en Barcelona. Fue, la verdad que no sé. Y ya tan focalizado, tan mentalizado que fue mucho sacrificio de mi familia, de mi señora, mis hijos, de la plata, de- tuve mucha ayuda de muchos amigos enduristas. La verdad que hicimos una rifa, bueno, ellos hicieron una rifa, que muchos donaron premios y pudimos juntar plata. La verdad que era muy difícil en ese minuto poder ir a África. La revista Semoto, Alexis, en ese minuto también hicimos una gran campaña para que yo pudiera ir, entonces me sentía aparte con un tema personal, una responsabilidad muy grande, representaba a mucha gente. ¿Cachai? Entonces, como que no, nada, o sea, entrené muy duro y quería llegar. O sea, no, la verdad que hubiera sido terrible no haberlo terminado porque la verdad que ahí cumplí un poco el objetivo, el sueño y por eso la verdad que, bueno, después vino a Sudamérica y no presentaba como un gran objetivo correr en Sudamérica. La verdad que el tema era cruzar África y estar allá y terminar en, dar la vuelta al lago Rosa, ¿no? Y que lo Ese era hicimos un pronto, sueño. que era un sueño terminar, que era famoso el lago Rosa, así que bueno, bien, bien, feliz. Fue Oye, bueno Pablo, terminar. sí, exactamente, que lo pudiste y lo puedes contar en realidad. Es un sueño que tuviste por 10 años, ¿cacha? Cuando no era muy conocido el Dakar, porque sí, acá yo creo que en Chile se empezó a saber por el Carlos, más que nada. 96. ¿Tú sabías que yo trabajaba el año 96? Lo conté en alguna, alguna parte, en una de las transmisiones. Yo el año 96 trabajaba en la red televisión, en el noticiero, y me mandan a hacer una nota ahí a Poquindo, a este tipo que había ido a correr a África y era el Carlito. Y así yo conocí al Carlos, mostrándome fotos así, un rollo de fotos sueltas, grabándolo una por una y conversando todo el rato. Así que de ahí me hice fanático también del Dakar, pues. Imagínate, bueno, esas son las cosas, ¿no? De la vida, ¿no? Que te conectan y que después uno no sabe dónde terminan, ¿no? Y hoy día te vemos acá, yo te armando tremendo programa, apoyando, andando en moto y siendo una súper forma de comunicar este tema, lo que nos gusta, lo que es la moto y hoy día mucha aventura, así que bien. Las Qué vueltas de bueno la que lo hayas vida hecho. y como, sí, las vueltas de la vida, como decía yo por ahí, de repente eh, se te cruzan en la vida personajes que no podéis dejar de lado. Eh, y mira, yo, bueno, obviamente fui un gran fanático de Carlos, pero tuve la suerte de conocerlo desde su inicio en el rally, porque no lo conocí antes en el enduro. Bueno, son regalos de la vida. Pablo, el Dakar maravilloso que te pegaste, yo te felicito, de verdad te felicito el haber hecho creo que el Dakar más difícil, el ir a correr en esas condiciones, ir a correr a África, ir a correr en una moto que era otra cosa, y nada, pues, y dejarlo acá, pues, en el corazón, dejarlo en los recuerdos y dejarlo ahí para contarle a los amigos. Lo hice, ¿ah? Lo hice. Sí, la verdad que como te digo, fue una,
fue muy bueno haberlo terminado porque fue una gran satisfacción. La verdad que si no lo hubiera terminado no sé qué hubiera pasado. Uno la verdad que se obsesiona con el Dakar y en ese minuto era muy difícil llegar. Entonces fue una gran aventura, la verdad. Y la verdad que fue una gran experiencia de vida porque fue muy sacrificado que me puso a prueba todo. O sea, ni hablar de lo físico y he hecho bolsa, no, no, Me imagino. lo mental, porque había que soportar todas esas condiciones que eran muy, muy violentas, muy fuertes. Fue ir a la guerra, ¿ah? Sí, totalmente. O sea, uno veía, la verdad que uno veía a los pilotos después de la mitad de la carrera, parecíamos todos náufragos, ¿cachai? Barbón, la ropa sucia, como digo, uno tenía muy, muy Chupado. poco apoyo, ¿cachai? Y todos cojeando, ¿cachai? Realmente era Era como, una guerra. como una guerra a poder terminar y para todos igual, o sea, todos tenían en mente tratar de terminar era muy difícil terminarlo, o sea, Sí. me ocurrió, largaron 240 y terminaron 100 motos, o sea, menos de la mitad. Y entonces eso, bueno, fue una gran satisfacción y como digo, un gran cambio también en mi visión de la vida, en mi visión de la vida eh, sobre los problemas, me cambió la visión de los problemas, lo que era tener un problema, la verdad que en esa casa siempre lo cuento que tuve el peor día de mi vida, o sea, en la etapa Tijitka, que eran Ajá. 660 kilómetros de especial, que me levanté a las 5 de la mañana y llegué a las 4 y media de la mañana. O sea, fue una locura y estuve, no sé, andando en moto desde las 6 de la tarde que oscureció hasta las 4 de la mañana, de noche por las dunas, sin agua, sin benzina, consiguiendo benzina con algún otro piloto que se quedaba en pana y con tormenta de arena. Entonces dije, bueno, cada vez que tengo un problema ahora me acuerdo de ese día y dijo, bueno, no es tan grave. La verdad que ese día sí que fue grave y estuve expuesto así al límite de todo, a lo espiritual, todo va a poder salir de ahí. Entonces fue un cambio importante en mi vida de haber corrido en la carga. Cambió mucho mi vida. Qué, qué buena. Es como dice el dicho, ¿qué puede ser peor? Hoy día es la pregunta que tú te haces. Haber vivido ese día, esa etapa que te perdiste, tal vez, que llegaste muy tarde. No hay nada peor que eso. Claro, o sea, lo que uno se da cuenta que siempre uno puede más, ¿cachai? Siempre uno Sí, puede, la verdad que hoy día todos nos quejamos el encierro y puta, no es tan terrible, o sea, hay que hacerla igual, agarrar como sea, el tema económico, sin duda yo hago eventos, imagínate, estamos súper sí, complicados, nadie sabe nada, ¿cachai? Por suerte sí. estoy trabajando con Honda, mi gran marca que me apoya a fondo, pero está súper incierto y para todo el mundo, entonces hay que ser fuerte, siempre uno puede y hay que aperrar y salir adelante, la verdad. Y eso la moto te enseña mucho a no entregarte, la verdad que uno siempre se encuentra todo, a todo nivel principiante, en enduro, en trail, enfrentado a situaciones complicadas, de repente en un viaje metido en un arenal, y uno tiene que salir solo, la verdad que puede tener alguna ayuda, pero depende de uno por salir adelante y eso te lo enseña la moto, uno aprende a sobreponerse y a empujar, así que ahora hay que seguir empujando nomás, no queda otra. Excelente, Pablo, excelente. Hoy eres un gran embajador de Honda. Ahí te vemos con la Africa Twin, la Adventure Sport. Te voy a hacer una pregunta que se la hice a un piloto uruguayo que es Laurent Lazar la semana pasada y, y es justamente del Dakar. Si tuvieras que correr el Dakar hoy, ¿correrías con la moto que corriste la 660 esa antigua o con esta? Oh, Con la Africa Twin. sin duda alguna, con mi África, con la África Twin. Es una moto, como te decía, pesa lo mismo. Y ni hablar, o sea, es una moto que es confiable, que potente, liviana, no, lo hubiera pasado mucho mejor correr en mi Africa Twin ese Dakar que en la 660, que es una moto muy grande, la verdad, que me presentó un gran desafío como piloto que jamás pensé que iba a hacer tanto. Obviamente después me fui acostumbrando a medida que iban pasando los días, pero era una moto complicada, era una moto complicada que te ponía a prueba y sin duda como en África Twin lo hubiera pasado mejor. Y hay, bueno, hay que agregar que para ese año, estamos hablando de 15 años atrás, era lo mejor que había en Moto Rally, era la top de línea. Sí, era la única moto, la verdad. Había ¿Eh?
90% eran rally réplicas, KTM 660, que, que está bien, una moto que KTM la había desarrollado ya muchos años y una moto que era muy robusta, ¿sabes? Estaba hecha para que durara, ¿no? No tenía muchas prestaciones porque era muy grande, muy pesada y todo, pero claro, aguantaba y te permitía poder terminar la carrera, ¿no? Que era como la gran ventaja, ¿no? Y por eso casi todos corrían en esa moto. No había muchas y no había otras marcas. Recién empezaron a entrar las marcas cuando se permitió y se hizo la categoría 450, que ya fue en Sudamérica. Entonces todo África fueron con motos muy grandes, muy pesadas. Primero, bueno, Honda mandó mucho tiempo con la versión antigua, ¿no es cierto?, del Africa Twin. Después, bueno, Yamaha y bueno, después KTM por mucho tiempo, hasta ahora, hasta el año ya pasado que ganó Honda y que puso, bueno, muy entretenido el campeonato ahí de cross country y el Dakar. Oye, las Big Trail, vamos a esperar que este contacto se va a cortar porque ya llevamos una hora Sí, conversando y te voy a invitar, Pablo, para que hagamos una nueva transmisión de inmediato, y hablemos de esto, Pablito, Desafío del Desierto, que es la producción que hoy día está a cargo tuyo y que, bueno, por contingencia ha tenido que hacer un cambio de fecha, todavía no se sabe la nueva fecha. Hay categorías nuevas, la categoría Victal que vamos a conversar de eso. Así que, Pablo, te invito a que cerremos este video y reiniciemos la transmisión para que conversemos de esto, de Desafío del Desierto. ¿Te parece? dale George, buenísimo. Listo. Gracias. Amigos, dejamos todos invitados entonces para que se conecten en 30 segundos. ¿Ya? Ya estamos con ustedes. Chao. Y chao.